Hola, buenos días, jóvenes. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten más compañeros y comenzamos. Jóvenes, vamos a partir. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, la escuchamos bien. Ya, Por lo y menos yo. se ve compartido la pantalla con la PPT, ¿o no? También. Ya, estupendo. Según recuerdo, quedamos en esta lámina cuando íbamos a empezar aditivos. Si me pueden ahí corregir si es que no es así. Vimos áridos completos, me parece, del apunte. ¿Sí? Las láminas anteriores son estas. Sí, esto creo que lo vimos. Sí, 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 lo vimos Ya, la vez entonces pasada. quedamos aquí en aditivos. Ya tienen ustedes, además, chiquillos, el calendario con las evaluaciones. El día jueves en la tarde debiéramos recuperar la clase que perdimos el día 11. Así que ahí les voy a mandar el link para que nos reunamos ahí un ratito de 2:30 a 3:30. Y, los profesores auxiliares ya incorporaron en el calendario las fechas que para el día 29 de septiembre vamos a subir la pregunta 1, ya, y ustedes van a tener entre el tiempo de que nosotros ponemos la pregunta a disposición, van a tener una instancia de un horario auxiliar para resolver consultas y después se entregan días para poder hacer la entrega. También el profesor auxiliar iba a colocar un link para
ingresar los grupos de trabajo que van a trabajar, eso también debiera ya estar arriba, para que se vayan inscribiendo y puedan informarnos cómo van a trabajar en términos de grupo, ¿ya? Así que para que estén atentos a los cursos. Yo desafortunadamente no sé qué pasa, que no puedo entrar a los cursos, entonces estoy mandándole a través de los profesores auxiliares las clases para que ellos las puedan subir, pero espero resolverlo eso prontamente, ¿ya? Vamos entonces a trabajar con de esta lámina en adelante, que es la de aditivos. Ya vamos a revisar qué es lo que dice la norma chilena 170 del año 2016 respecto a los aditivos. Y esto indica que los aditivos que se usen en la confección de hormigón tienen que cumplir la norma de aditivos, que es la 2182, pero también la norma deja abierta la posibilidad a que en caso que se utilicen aditivos no considerados en esa norma, que es una norma más o menos antigua, se deben adoptar las recomendaciones de los fabricantes y se verifica vía hormigones de prueba o morteros de prueba el efecto que puedan tener estos aditivos en la dosificación. Esto es importante porque si nosotros vemos, voy a apagar aquí la cámara, chiquillos, porque se pone como lento, entonces está pegado. Si nosotros consideramos la velocidad de avance que tiene la industria de los aditivos versus la velocidad de avance que tiene la industria del hormigón o de la misma construcción, las empresas de aditivos hacen mejoras sustanciales o hacen innovación con bastante frecuencia. Por lo tanto, todos los años están saliendo aditivos nuevos que nos permiten obtener hormigones con mejores propiedades. Entonces, en ese sentido, dado que la 2182 es una norma antigua y que el sistema normativo chileno es bastante lento para poder sacar una norma, piensen ustedes que la 170 del 2016 se demoró 5 años en la discusión, ¿ya? Pensando en eso, es que se incorporó esta alternativa de que aun cuando el aditivo no esté considerado en la normativa respectiva, sí lo podemos usar siempre y cuando verifiquemos el efecto que ese aditivo tiene en la mezcla, ¿ya? Vamos a ver algunos elementos de los aditivos que son importantes de considerar. Cómo se define el ACI 116, que es el código del ACI que es de términos y definiciones, solamente ese. Lo define como un material que no es agua, que no es árido, que no es cemento, ni fibra, y que se usa como un ingrediente del hormigón o del mortero y que se agrega a la mezcla inmediatamente antes o durante su dosificación. ¿Ya? Aquí quiero hacer la primera aclaración. Cuando el ACI habla de dosificación, nosotros en Chile a eso le llamamos preparación del hormigón. Para nosotros la dosificación es establecer las cantidades de materiales que vamos a incorporar en el hormigón. Para nosotros en Chile eso es la dosificación, ¿ya? Y en el ACI, ustedes en caso de que lean digamos, los documentos del ACI, que puede ser el ACI 318 incluso, que es de cálculo estructural, van a encontrar ustedes este proceso como proporcionamiento, ¿ya? Entonces, para que lo consideren en el vocabulario, ¿ya? El proporcionamiento para el ACI es lo que para nosotros es la dosificación, y la dosificación para el ACI es lo que es para nosotros la preparación del hormigón. ¿Quedó claro eso, cierto, chiquillos? Para que no se vayan a confundir cuando hagan lecturas o cuando consideren estos códigos para información. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alcance? No, no. Voy a continuar entonces. La norma chilena 2182 habla de que es un material activo. Si se dan cuenta, aquí se contrapone a lo que teníamos nosotros de árido, que es un material inerte, ¿ya? El caso del aditivo es un material activo, ¿ya? Que se agrega al hormigón en pequeñas cantidades. Aquí también deben ustedes ahí en sus apuntes, por favor, considerar esta notación
que siempre el aditivo se mide en porcentaje del peso del cemento, ¿ya? Esto es una convención que deben ustedes considerar siempre dentro de el uso de los aditivos. Siempre, cuando yo les hablo, por ejemplo, de un 1% de aditivo, siempre voy a estar hablando de un 1% respecto del peso del cemento. Es decir, si mi hormigón tiene 300 kilos de cemento y le voy a incorporar un aditivo al 1%, estoy hablando de que le voy a colocar 3 kilos de aditivo. Ya eso es importante que lo tengan en cuenta para que nos entendamos, porque así como siempre las cantidades de los componentes se indican por metro cúbico del hormigón, lo mismo que les decía recién, cuando yo digo 300 kilos, estoy hablando de 300 kilos de cemento por cada metro cúbico de hormigón. Siempre las cantidades se dan así, aun cuando uno haga menor cantidad, se habla la dosificación o el proporcionamiento va asociado a las cantidades por metro cúbico. Y el aditivo, el componente aditivo, se mide en porcentaje del peso del cemento, ¿ya? ¿Cómo actúan los aditivos? ¿Por acción física, por acción química o por acción físico-química? ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a tener algunos aditivos que, por ejemplo, se polarizan y tienen una carga eléctrica, y al tener todas las partículas la misma carga, se repelen, y esto mejora, por ejemplo, el tema del cono o la docilidad, ¿ya? Hay otros aditivos que evitan que se realice o se genere la hidratación del cemento. Hay otros aditivos que aceleran el proceso de hidratación del cemento. Entonces va a depender de la naturaleza del aditivo, el efecto, si es químico o físico. Para temas de tecnología del hormigón o para el usuario del hormigón, da lo mismo si el efecto es físico o es químico. Lo que nosotros buscamos es que tenga un efecto en la mezcla, ¿ya? Aquí también hay que considerar que la definición del ACI excluye las fibras de la categoría aditivos, ¿ya? En el caso de la 2182 no lo excluye explícitamente. Sin embargo, al decir que son elementos en pequeñas cantidades, indirectamente lo está excluyendo, porque el caso de las fibras, además, no se mide en porcentaje de peso del cemento, sino que se mide en cantidad neta dentro del hormigón. Y aclararles que lo vamos a ver dentro de este capítulo de aditivos la fibra, aun cuando la definición no contempla la fibra como un aditivo, ¿ya? Lo define como un componente que mejora algunas propiedades, y vamos a ver cuándo usamos fibra y cuándo no usamos fibra. ¿Cuándo actúan los aditivos? Vamos a tener primero las dos grandes etapas, que son el hormigón fresco y el hormigón endurecido, ¿cierto? Y también los aditivos pueden proporcionar algunos cambios en la mezcla durante el proceso de fraguado, ¿ya? Entonces aquí, si ustedes piensan en hormigón fresco, las características que modifica el aditivo van a beneficiar o debieran ir en beneficio del proceso de colocación del hormigón. Siempre cuando estamos hablando de hormigón fresco vamos a estar hablando de colocación del hormigón, ¿ya? Y otros aditivos que tienen efectos en el hormigón endurecido, vamos a estar hablando de una mejora de características del hormigón en servicio. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, aquellos que se van a dedicar a lo que es el área de la construcción, tienen que pensar siempre en hormigón fresco, y aquellos que se van a dedicar al área del cálculo estructural, siempre van a pensar en hormigón endurecido, porque al calculista no le interesa cómo yo coloco el hormigón. A él le interesa que yo cumpla los requerimientos de hormigón endurecido que él indicó en la especificación, ¿ya? Entonces vamos a ver una pequeña historia del uso de aditivos, o la historia de cómo se ha ido avanzando en la tecnología de los aditivos. Tenemos en primera instancia lo que es el uso de acelerantes en Alemania. Ya estos acelerantes son a base de sal. Si ustedes le colocan sal al hormigón,
ese hormigón va a acelerar su proceso de endurecimiento, su desarrollo de resistencia, y a base de sal eran los primeros acelerantes que teníamos nosotros en tecnología del hormigón, ¿ya? Aquí solamente comentarles que el hormigón se utilizó en la edad antigua, en las primeras construcciones. Los romanos tienen muchas edificaciones que todavía están en pie, del Imperio Romano, de hormigón armado, ¿ya? Pero durante muchos siglos como que durmió la tecnología del hormigón y no avanzó, y fue hasta fines del siglo XIX donde se empezó a retomar esto del hormigón, principalmente con la Revolución Industrial, donde teníamos además la invención de lo que hoy conocemos como cemento Portland, que es un cemento básicamente y no un aglomerante natural que se utilizaba en la antigüedad. Entonces ya con nuevos aires en la tecnología del hormigón, se empieza a utilizar, por ejemplo, la sal como un acelerante dentro de las mezclas, ¿ya? Después tenemos también el uso de impermeabilizantes, y aquí aparece el famoso, que a lo mejor entre ustedes no es tan famoso, pero les digo yo que es famoso, el Sika 1, que es el primer aditivo que tiene Sika dentro de su línea de productos, y que lo que hacía es principalmente, bajo un efecto hidrófugo, eliminar o evitar el ingreso de agua a la estructura de hormigón, ¿ya? Después tenemos lo que son los incorporadores de aire, ya a mediados del siglo XX, teníamos los incorporadores de aire. Esta tecnología avanza para dar respuesta al problema principalmente de fisuras que tenemos nosotros por el ciclo hielo-deshielo de los hormigones de pavimento, específicamente en zonas geográficas de Estados Unidos donde teníamos un ciclo de congelamiento y descongelamiento del agua que contiene el hormigón, ¿ya? En 1942 ya tenemos en Chile la primera fábrica de aditivos, y entre los años 50 y los años 70 ya se desarrolla el uso de los superplastificantes, de los hiperplastificantes y de los componentes de sílice que permiten, en el caso de los hiperplastificantes, permite el uso de hormigones muy fluidos, ¿ya? Que no requieren vibrado, que son el hormigón autocompactante, que no tengo que vibrarlo, y en el caso de la microsílice es una adición que se le coloca, o un aditivo que se le coloca al hormigón para mejorar sus condiciones de resistencia a la compresión a largo plazo, llámese largo plazo 28 días en adelante, ¿ya? Y ya el año 2000 nosotros tenemos el uso de hiperplastificante en hormigones autocompactantes, que efectivamente son ya de una generación un poquito más avanzada, y que han venido a solucionar problemas, por ejemplo, de alta densidad de enferradura y de elementos muy esbeltos, ya que con dificultad de colocación y vibrado. ¿Dónde modificamos las propiedades? Si vamos a hablar del hormigón fresco, las propiedades del hormigón y lo que hace el aditivo básicamente es mejorar condiciones de exudación. La exudación es cuando se separa el agua de la mezcla. También podríamos tener el objetivo de incrementar la docilidad, como el más común, ¿ya? Algunos aditivos permiten mejorar la cohesión, y algunos aditivos también permiten controlar los tiempos de fraguado. Cuando hablamos de incrementar la docilidad, estamos hablando de incrementar la docilidad sin sacrificar razón agua-cemento. Recuerden que el agua, a mayor cantidad de agua, tengo menor resistencia, y por tanto, la gracia del uso de este aditivo es que yo puedo incrementar la docilidad sin sacrificar razón agua-cemento. En el caso del hormigón endurecido, las más importantes es incrementar la resistencia y además incrementar la durabilidad. Vamos a ver más adelante, vamos a analizar la cláusula 6 de durabilidad de la norma 170, y ahí ustedes van a poder ver cómo los aditivos pueden ayudarnos a incrementar estas condiciones de durabilidad, que están muy relacionadas con la impermeabilidad
y están muy relacionadas con que el hormigón no se generen fisuras dentro del hormigón, ¿ya? Y por lo tanto todas las demás son como secundarias. Yo podría decir que primarias son la resistencia y la durabilidad, y las demás, si yo disminuyo el desarrollo de calor, de hidratación del hormigón, voy a tener menos fisuras y por lo tanto voy a igual a tener más durabilidad. Finalmente todo se traduce en mejorar las condiciones de durabilidad. En el caso del costo del material, también es importante que muchas veces requerimos disminuir el costo del hormigón. El insumo más caro en el hormigón es el cemento, es el insumo que más incidencia va a tener en el valor comercial del hormigón. Y por lo tanto, si yo logro reducir la cantidad de cemento por el uso de algún aditivo, vamos a poder bajar el costo del material. Recordar aquí, sí, en este punto, y ahí para que lo anoten en sus apuntes, que no podemos bajar de los 240 kilos por metro cúbico de cemento, porque la norma establece que para hormigones estructurales desde G17 en adelante, no podemos usar menos de 240 kilos por metro cúbico, y no es por un tema de resistencia, sino que es por un tema de impermeabilidad y de entregar, digamos, la mejor compacidad a la mezcla, ¿ya? Por lo tanto, aquí también, por favor, hagan esa nota dentro de sus apuntes, porque los 240 kilos están resguardados en la cláusula 5 de la 170 y se establece ese como contenido mínimo, los 240. Ya ese número no se les puede olvidar de aquí en adelante. Y también eventualmente podríamos tener un árido de una calidad deficiente, que a lo mejor lo vamos a usar por temas económicos, porque ustedes comprenderán que si yo tengo un árido local que no cumple todas las condiciones, y tengo un árido que debo llevarlo de un trayecto, no sé, de 8 horas de transporte, por ejemplo, vamos a considerar que ese árido, el óptimo, es mucho más caro que el árido local, y al usar árido local, yo voy a tener que considerar mayores dosis de cemento para compensar las deficiencias en términos de características técnicas del árido. ¿Ya? Entonces eso también hay que tenerlo como en cuenta. En cuanto a la operación del hormigonado, que también le interesa a quien construye, obviamente estamos hablando de un tema de productividad que podría tener relación con eliminar o sacar los moldajes en edades tempranas del hormigón y no tener que esperar cierto tanto tiempo, facilidad de colocar el hormigón y de compactarlo, y también la facilidad de construir en la operación del hormigonado. También vamos a tener eventualmente uso de aditivos para mejorar estas condiciones y mejorar básicamente la productividad de construcción de las obras. Hoy día nosotros en edificación en altura en Chile se está construyendo más o menos a una tasa de un piso por semana, y por lo tanto el uso de los moldajes es básicamente de 24 horas, yo los voy rotando, y no podríamos en ese escenario eh, tener un hormigón que no desarrolle resistencia en las edades adecuadas, ¿ya? ¿Cómo funcionan estos aditivos? Y aquí voy a pedirles también que me vayan ayudando con los cálculos. El aditivo, por ejemplo, un aditivo, vamos a escribir aquí, aditivo al 1%, permite que yo reduzca la cantidad de agua de mi hormigón al 10%. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Si tengo 350 kilos de cemento por cada metro cúbico de hormigón, vamos a, déjenme hacer aquí ¿se acuerdan de esta curva, no es cierto? La ley de Abrams, resistencia o relación resistencia, razón agua cemento. Imaginémonos que aquí yo, para mi hormigón de determinada resistencia, voy a requerir una razón agua cemento. Vamos a poner aquí. Están ahí, chiquillos, ¿cierto? No estoy en una...
Sí, profe. Ah, ya. Sí, profe, estamos aquí. Están tan calladitos que están. Hablen nomás y Día lunes. metan la cuchara nomás, porque si no pienso que estoy hablándole aquí a la pantalla. Ya, entonces imaginémonos que aquí tenemos 30 megapascal de resistencia. Ahí. Y que tenemos una razón agua-cemento de 0,5. No sé si alcanzan a ver hasta abajito la pantalla, el PPT, sino para subirle un poquitito ahí. Ah, me fui al otro lado. Se veía bien, profe. Se veía bien, ya. Ya, entonces mi dosificación o el proporcionamiento determinó que yo voy a tener 350 kilos de cemento por cada metro cúbico y que voy a usar un aditivo reductor de agua al 1%. ¿Ya? Eso es lo que son los datos. El usarlo al 1% implica que reduce la cantidad de agua un 10%. Entonces la demanda de agua, que es el primer parámetro que se establece y que va asociado al árido. Si, los que pudieron leer el paper, no sé si alguien lo leyó, ahí en el paper está más explicado lo que es la demanda de agua propiamente tal. Imaginemos que este hormigón tiene una demanda de agua de 200 litros por metro cúbico, ¿ya? Y vamos a tener en mi proporcionamiento, en mi dosificación, 350 kilos de cemento por cada metro cúbico. De estos 200 litros, si yo logro reducir un 10%, vamos a tener una nueva cantidad de agua que vamos a llamar A', que va a ser, ¿cierto? 200 menos 200 por el 10%. ¿Se entiende eso? Porque reduzco el agua un 10%. ¿Sí? Sí, profe, clarito. Ya. Entonces, en la razón agua-cemento que teníamos inicial, original, teníamos 200 dividido por 350. Ahí si me ayudan con ustedes ahí con la calculadora, no sé cuánto es. ¿Cuánto nos da ahí la razón agua-cemento? 0,57, profe. Ya, 0,57. Vamos a escribir acá 0,57. Ya. Entonces, esta razón agua-cemento aquí sería 0,57. ¿Ya? Ese es el diseño original. Pero resulta que a mí este aditivo me está diciendo usted puede reducir el agua en un 10%. Por lo tanto, mi nueva dosis de cemento aquí va a ser, si no me equivoco, 180 litros, ¿sí? Por metro cúbico. Yo aquí tengo dos alternativas. Mantengo la misma razón agua-cemento y al incorporar el aditivo, lo que va a pasar, o mantengo la misma dosis de agua, la misma dosis de cemento, y al mantener el aditivo, lo que va a pasar es que va a subir el cono, ¿sí? Si mantengo todo más aditivo, lo que obtengo es subir cono, ¿ya? Esta es la alternativa 1, y la alternativa 2 va a ser que yo efectivamente, dado este cálculo que tengo acá, disminuyo el agua, voy a ponerle bajo nomás ahí para bajo agua, bajo cemento, queda la misma razón agua-cemento, ya lo vamos a ver cómo, ¿sí? Mismo cono, pero bajo el costo. No sé si me siguieron ahí toda la cadena de ideas. Yo puedo incorporar el aditivo y mantener todo igual, y lo que va a pasar es que me va a subir el cono. Mantengo la cantidad de agua, mantengo la cantidad de cemento, ¿sí? Mantengo la cantidad de agua, mantengo la cantidad de cemento,
o sea, la razón agua-cemento inalterada, es decir, la misma resistencia, y como le eché aditivo, voy a subir el cono. Y la segunda opción es que yo bajo el agua, como bajo el agua, bajo el cemento, porque voy a tener la misma razón agua-cemento. Aquí, si ustedes calculan la nueva dosis de cemento, vamos a tener que agua dividido cemento. Yo quiero calcular el nuevo cemento, el cemento prima. Vamos a tener que 180 dividido por X va a ser igual a 0.57. Si me ayudan ahí a despejar X, ¿cuánto nos da? $315,7. 315, ya. Voy a anotarlo aquí, 315. Por lo tanto, yo con mi uso del plastificante, con mi uso de este aditivo reductor de agua, logro bajar, manteniendo la misma razón agua-cemento, logro bajar de 350 kilos de cemento a 315 kilos de cemento. En ese escenario, el hormigón 2, con la dosis de cemento corregida y la dosis de agua corregida, va a tener un menor costo que el hormigón a 350 kilos de cemento por metro cúbico. Obviamente que esto también hay que considerar el costo del aditivo para ver si sale a cuenta. ¿Se entiende? Profe, Dígame. yo tengo una duda respecto al tema de que sube el cono, porque yo tengo entendido que si le echo agua a un hormigón, el cono debería bajar porque sería más aguado el cono y sería más baja la medida. Ah, lo que se mide, Entonces, sí, cuando yo digo bajar el cono, subir el cono, estoy hablando, sí, ahí hay un tema, quizás, ¿ustedes han visto cómo se toma el ensayo de cono? sí, es como la Ya. medida de arriba para abajo. Lo que se mide es el descenso de cono. Entonces, un cono alto, un cono elevado, quiere decir que el hormigón bajó muchísimo Ah, ya que está muy de la aguado. regla, está muy aguado. Eso es un cono alto. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de bajar el cono, no estoy hablando de ese bajado físico, sino del bajado de número, de que el número del cono es más chico. Ya, sí, cacho. ¿Sí? Y mientras menor es el número de cono, o por ejemplo un cono 2 es un hormigón más bien seco, versus un cono 18 que es un hormigón fluido. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de bajar el cono, lo que estoy hablando es de ir de 18 a 2 y acercándome a un cono menor. A eso me refiero con bajar el cono. Pero efectivamente el ensayo, el cono baja más cuando es más fluido el hormigón. Eso es así. No sé si ahí le quedó más claro. Vamos a ver más adelante igual unos videos y si quiere ahí lo podemos volver a retomar. Sí, profe, sí se entiende. Ya, estupendo. En términos de este cálculo que les digo yo, las dos alternativas que tenemos acá, esta y esta, ¿se entendió? ¿Cómo se calcula? Ojo que este hormigón tiene la misma resistencia o la misma potencialidad de resistencia que este, ¿ya? Este hormigón con 315 kilos de cemento tiene o va a alcanzar la misma resistencia que el de 350. ¿Por qué? Porque la razón agua-cemento es la misma. ¿Ya? Aquí lo que importa no es la cantidad neta de cemento, es la razón agua-cemento. ¿Ya? Entonces aquí esto me interesa que les quede claro porque generalmente una de las preguntas que hacemos nosotros vía como control es esto, el que ustedes puedan dimensionar el efecto económico que tiene el usar los distintos aditivos, ya pensando en que podemos bajar el cemento. Obviamente aquí esto nos da porque la dosis de cemento es de 315 kilos, ya no pasa de 240. Además de esto, también tenemos que tener en cuenta otros antecedentes que van a verlos después, porque por ejemplo, cuando yo bombeo hormigón, ese hormigón necesita una determinada cantidad de fino. Entonces, si mi árido no tiene mucho fino, yo tengo que poner los finos por el cemento. Y ahí no se cumpliría esta regla de que puedo efectivamente bajar el cemento, porque yo le tengo que incorporar cemento para darle finos al hormigón y no tanto para darle resistencia, ya que también es
otra finalidad que se le da al uso del cemento. Aun cuando incorporar o mejorar el contenido de fino en los hormigones vía cemento es la vía más cara o menos económica, es mucho mejor comprar una arena más fina, una arena correctora, que incorporarle cemento. Siempre va a ser más caro incorporarle más cemento. ¿Ya? Entonces, esos son los dos mecanismos que tenemos para el uso de aditivos, por ejemplo, en términos de bajar o mejorar el costo. También, eventualmente, tenemos que adaptar el hormigón a técnicas de procedimientos de puesta en obra, lo que son los procesos, los bombeos, las condiciones de colocación, etcétera. También cumplir requerimientos especiales de diseño, limitando razón agua-cemento mucho más estrictas, ya dependiendo del uso de la estructura, y también de condiciones de resistencia inicial importantes que puedan tener que ver, por supuesto, con algunos requerimientos de carga, de carga inicial o de carga de construcción, de los elementos, y aquí va asociado también a lo que el calculista nos puede incorporar en la especificación, ¿ya? Y por supuesto optimizar los recursos, ¿ya? Y es importante también aquí, en estos mismos gráficos que yo les voy haciendo, recordar que el desarrollo de resistencia tiene una forma de este tipo, ya así más o menos, y por lo tanto el utilizar aditivos también me va a permitir ir de un hormigón con esta curva a un hormigón, por ejemplo, con esta curva, ¿ya? Yo me puedo, a través de los aditivos, yo podría pasarme de un hormigón de la curva azul a la curva roja. Y obviamente, si ustedes se van a los días, hacemos aquí, por ejemplo, imaginemos que aquí tenemos los 3 días, ¿ya? Si aquí tenemos los 3 días, obviamente con el hormigón azul, yo voy a tener una resistencia A, y con el hormigón rojo voy a tener una resistencia mucho más alta, ¿ya? Aquí podríamos estar, por ejemplo, en presencia de un hormigón que requiere ser postensado, o que requiere darse a tránsito, o que va a sufrir alguna carga de construcción, y el cambiarme de este hormigón a este hormigón también me implica mejoras de productividad en ese sentido, y por supuesto costo. Entonces yo siempre tengo que estar evaluando. Ahora, es importante también, aquí lo tengo que decir, estos dos hormigones, este hormigón, el hormigón azul y el hormigón rojo, son hormigones distintos, por lo tanto, yo el uso o el cambio de estos hormigones debo validarlo con, básicamente con el calculista. Aquí podríamos tener un G30 R28, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Y en este otro caso podríamos tener un G30 R3, ¿ya? ¿Me entienden a lo que me refiero R3 y R28? Si no, para que me pregunten. No, profe, no sé a lo que se refiere con él. Cuando hablamos, en la jerga de los premezclados, cuando hablamos de R28, estamos hablando de un hormigón que alcanza los 30 a los 28 días. Y cuando hablamos de un R3, estamos hablando de un hormigón que alcanza, en este caso, los 30 a los 3 días, ¿ya? R3, por ejemplo, cuando uno tiene problemas de avance, cuando estamos atrasados en la obra, muchas veces la gente de terreno se cambia de un hormigón que avance su resistencia a los 28 días, o sea que va a tener la resistencia especificada a los 28 días, y compran el hormigón que va a tener resistencia especificada a los 3 días. Y yo acelero el proceso, ¿cierto?, de desarrollo de resistencia. Lo que estoy haciendo aquí es cambiándome de este hormigón a este otro hormigón. Para eso también sirven los aditivos, porque yo podría incorporar aditivos para pasar de este hormigón a este hormigón. Porque como reduzco la razón agua-cemento sin sacrificar cono, yo podría mejorar el desarrollo de resistencia de la mezcla, ¿ya? Los hormigones, vamos a ver aquí algunos aditivos. Los hormigones a edades tempranas no se fabrican con aditivos acelerantes, se fabrican con más cemento, y utilizamos aditivos hiperplastificantes o superplastificantes